Continuamos en las ferias de Adviento y hoy, 19 de diciembre, se proclama el Evangelio de San Lucas del anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, anunciándole que su mujer Isabel va a concebir a pesar de ser estéril. Es el mismo arcángel Gabriel el que anunciará a la Virgen María que va a ser la madre del Señor. Pero obviamente hay una diferencia en la acogida de ese anuncio. Así como María, ante el arcángel Gabriel, dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin embargo, Zacarías tiene una resistencia a ese anuncio. María pregunta no dudando, sino pregunta sabiendo, queriendo saber cómo debe de disponerse. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero, sin embargo, la pregunta de Zacarías es una pregunta llena de dudas, de desconfianza. ¿Cómo estaré seguro de eso?, dice Zacarías. Y entonces es el momento en el que el arcángel Gabriel le anuncia que se va a quedar mudo, mudo. La tradición ha interpretado que esa mutez de Zacarías en ese momento es como un castigo de purificación por su falta de confianza. Pero es también interesante ver que en la tradición de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, sin negar esta explicación de ese castigo de purificación por la falta de confianza, San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV, añade otra explicación. Dice, San Juan, ese niño que es concebido en el seno de Isabel, mujer ya adelantada en la edad, que era estéril, pues ese niño, Juan Bautista, iba a ser la voz que clamaba en el desierto. Iba a ser quien le pusiese voz a la palabra. Cristo es la palabra y él prestaría su voz a la palabra. Pues bien, esa voz que clama en el desierto, dice San Gregorio Nacianceno que convenía que fuese gestada en el silencio. Es una explicación añadida. Una es la de la mutez como castigo para purificar a Zacarías. Pero esta otra explicación añadida es muy, muy interesante. Convenía que esa gestación fuese en silencio. Hubo, por lo tanto, un silencio entre Zacarías y su mujer Isabel, porque no podían hablar, porque estaba mudo Zacarías. Y se estaba gestando, en ese silencio, se estaba gestando al que iba a ser la voz. Bien, es verdad que nosotros necesitamos del silencio para que gestemos la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios no encuentra en nosotros el lugar, la acogida de vida, porque no la acogemos en suficiente silencio. Contemplemos, pues, este anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, anunciándole que Isabel va a ser madre de Juan Bautista, y veamos también en él reflejado nuestras luchas de fe, nuestras dudas de fe y la purificación que Dios tiene que realizar en nosotros, en el silencio de nuestro corazón, para que acojamos la palabra de Dios.